Y bueno, en estos días que estuve fuera, obviamente estuve escuchando los mensajes desde el miércoles pasado que dio Jonathan, el domingo pasado que lo dio Isaac, y este miércoles que fue una dupla ahí de Isaac y Carlos. También de verdad que fue un muy buen tiempo. Yo fui muy confrontado de escucharlos. Y a mí me encanta escuchar a los jóvenes porque tienen una palabra que necesitamos escuchar. Sin embargo, hay una frase que se dijo el domingo pasado que me atrapó. Y de ahí yo dije, bueno, de aquí yo la agarro como trampolín para lo que creo el Espíritu Santo quiere hablar a nuestras vidas en esta hora. Y la frase que dijo Isaac en su mensaje es: ¿qué cosas están topando tu intimidad? ¿Qué cosas están topando tu intimidad con el Señor? Déjame orar, ¿sí? Y que el Espíritu Santo hable a nuestros corazones. Para eso estás aquí, ¿verdad? Para que Dios te hable. Bueno, que podamos encontrar corazones hoy listos, dispuestos para que Él haga su obra. Gracias. Gracias, Señor, porque tú estás aquí. Háblanos. Nos abrimos a tu palabra, nos abrimos a tu toque, nos abrimos a tu poder, nos abrimos a tu convicción para que tú vengas y hables en medio de nosotros y hagas lo que tú tienes que hacer. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Hay muchas cosas en realidad que podríamos decir que limitan, topan, nos excluyen de una relación, de un caminar con nuestro Señor de una forma profunda. Pero quiero hoy señalar tres cosas. Dos primeras las voy a decir de forma introductoria y me voy a centrar en el tercer punto, que creo que es algo que a la iglesia le ha estado afectando crónicamente en los últimos años, y creo que Dios quiere hablarnos en esta hora. Pero la primera cosa que yo veo que nos afecta obviamente en nuestro caminar espiritual, que topa, que limita el que podamos extender alas y caminar con nuestro Señor de una manera libre, primero es nuestra forma de hablar. Nuestra forma de hablar. Dice el Salmo 19:14: sean gratas las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Señor, roca mía y redentor mío. Porque es una realidad que lo que nosotros hablamos es solamente el reflejo del mundo interno, del mundo, del universo interior que traemos en el corazón. La Biblia lo dice, del corazón habla la boca. Esas son palabras del Nuevo Testamento de Jesús. Específicamente, Él dice que de lo que tu boca solamente lo que expresa, toda esa situación interna que tú traes aquí adentro en el corazón. Así, si nuestras palabras están llenas de presunción, de vanidad, denotan amargura. Ya sabes cómo hay gente que nada más hablas con ellos y te cansan porque yo, y te fastidia. Al final de cuentas te fastidia porque termina siendo abrumador escuchar tanto egoísmo, tanta cosa interna que traen. O cuando hay amargura, cuando hay odio, cuando hay tanta queja, solamente están manifestando lo que sucede aquí. Cuando hay vergüenza, cuando hay apatía, lo que sea, la boca es la manifestación de lo que traemos aquí. Y obviamente en lo que nuestras palabras salen de nuestra boca, al momento que salen y las escucha nuestro oído, eso va a impedir, si son malas palabras, son palabras desanimantes, si son palabras egoístas o cargadas de amargura, como sean, que no sean de Dios, que no provengan de la cruz, ese tipo de palabras nos van a limitar nuestro caminar espiritual de andar con el Señor de una forma más libre. Mateo capítulo 12, Jesús cuando aborda estas realidades dice: el hombre bueno del buen tesoro saca cosas buenas. Y hablamos del interior. Y el hombre malo de su mal tesoro, o sea, habla del interior, saca malas cosas. Porque yo les digo que toda palabra vana que hablen los hombres darán cuenta de ella delante de Dios en el día del juicio. Porque por tus palabras, aquí está, esa es la frase que quería llegar: por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. ¿De qué habla aquí? Habla Jesús de que esa es una realidad. Nuestras palabras o nos arrojan más hacia Dios para caminar con Él de una forma más comprometida, más profunda, o se convierten nuestras palabras en un obstáculo, en un muro
de concreto a lo mejor, que nos limitan de vivir en la plenitud que hay en nuestro Dios, y todo por nuestras palabras. ¿Sí? Otra cosa que es muy importante también, que limita, que topa nuestra intimidad con el Señor, no nada más son nuestras palabras, sino número dos, nuestra forma, nuestra manera de pensar. Porque hay gente que no habla tanto, pero su mente es un libreto con escenas, personajes, climas, tiempos, horarios. Un libreto interno con inicio, con final. Ven finales fatales como de película de terror sucediendo en sus vidas, y muchas veces esa forma, esa manera de pensar nos lleva a limitarnos en nuestra relación con el Señor. Hay gente que es sobrepensadora, se dice overthinkers, dicen en inglés. O sea, gente que todo lo piensa demasiado, que no puede tomar pasos, no puede hacer esto, no puede emprender un negocio, no puede arrojarse a hacer alguna situación, no puede casarse, no puede lo que tú quieras, porque piensa demasiado, y dentro de su interior hay un escenario que se ha imaginado, se ha construido una fortaleza en su interior, y le limita de caminar en fe. Y la Biblia dice: andamos por fe, no por vista. Dios quiere llevarnos a caminar con Él más comprometidamente, pero si nuestra forma de pensar nos va a limitar, entonces siempre vamos a estar a las fronteras de la plenitud que hay de caminar con el Señor. Ahora, cuando hablamos de forma de pensar, yo decía en la primera reunión, y quiero poner este ejemplo aquí, porque nosotros venimos y hemos crecido, todos nosotros aquí en el occidente, en países libres, donde hay libertad de expresión, y la libertad de expresión es uno de los bienes que tenemos, que podemos decir, podemos hablar libremente. Y sí, eso es una realidad hasta que conoces a Cristo. Y cuando conoces a Cristo, entonces la libertad de expresión queda bajo la cobertura, bajo la autoridad, bajo el dominio de alguien que va a detener no nada más nuestras palabras de decirlas, porque yo siempre hablo sin pelos en la lengua, sino también va a limitar tu forma de pensar a que tú pienses como te da la gana. Libre expresión significa que cada quien puede pensar lo que le da la gana, pero cuando venimos a Cristo ya no podemos pensar como queremos, sino que ahora nuestro pensamiento se ve sometido a la verdad de la palabra y a la autoridad que hay en la palabra de Dios. Y de esa manera entonces vamos entendiendo nosotros que la verdadera libertad no es pensar como yo quiero, y el resultado de pensar como yo quiero es la vida de pecado de la cual Él nos rescató, sino que ahora tenemos la libertad verdadera de pensar como Él quiere, y entonces empezamos a ver cuál verdadera libertad Él nos ha llamado y Él nos permite vivir. Amén. Filipenses 4:8, este es un pasaje muy importante porque dice 4:6, dice: por nada estén afanosos. Por cierto, el afán, la ansiedad es el resultado de todo este libreto interno que muchas veces traemos en la mente y el corazón. Tantas cosas que traemos ahí que nos meten en esta situación de afán, de ansiedad, de asfixia. Sentimos que no podemos. Pero aquí dice: por nada estén afanosos, antes bien, o primeramente, o antes de afanarte. Fíjate, esto es casi como una fórmula. Dice: en todo, mediante oración y súplica con acciones de gracias, sean dadas a conocer sus peticiones delante de Dios. O sea, antes de preocuparte, aprender a buscar, a orar, a decir: Señor, gracias, gracias, gracias. La gratitud es tan importante. Aprender a llevar corazones agradecidos delante de Dios. Y casi yo te decía, como una fórmula, cuando nosotros antes de preocuparnos oramos al Señor y buscamos su presencia y entendemos que no nos es conveniente pensar como querramos, dice entonces, y aquí el siguiente versículo: la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, y luego aquí viene un mandamiento del Nuevo Testamento. Este no es una opción. Pablo le dice a los creyentes que van alcanzando un poquito más de madurez, un poquito más de
vaya, de crecimiento en el Señor. Ya no son unos niñitos de que se visten como quieran, que se ciñen de pañales y de capas y de como los niños, con una playera de Superman y un short y unos pantalones mal combinados, porque al niño no le importa cómo se viste. Pero entonces Pablo, hablándole a una iglesia que ya ha aprendido cómo comer, cómo digerir, cómo caminar con el Señor, le da este mandamiento sumamente importante. Dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, lo digno, lo justo, lo puro, lo amable, lo honorable, si hay virtud o algo que merece elogio, y aquí viene el mandamiento, en eso mediten, en eso piensen. Y eso nos quita entonces de esta idea de que, pues es que yo pienso así, es mi opinión, o como tú quieras expresarlo. No, pues no, es que ahí dicen eso, pero yo así pienso. Pues por eso estás como estás. Menso le agregaría yo, pero ya no le voy a poner esa palabra, ¿verdad? Por eso estás como estás, porque piensas como te da la gana. Pero cuando tú y yo entendemos la verdad de la palabra y sometemos nuestra forma de pensar a la forma de Dios, entonces es que empezamos a vivir una verdadera libertad y nuestra relación con Dios se aumenta. ¿Sí? Se aumenta. Entonces mi forma de pensar, mi forma de hablar, son dos cosas que pueden topar mi relación con Dios. Pero quiero llevarte a una tercer cosa que está dentro de nosotros, quizá dentro de nuestra formación espiritual, que tiene mucho que ver en cuanto a nuestra relación con Dios. Y esta es mi forma de percibir el poder del Espíritu Santo. Podría yo agregarle a esta frase: mi pobre forma de percibir el poder del Espíritu Santo, o mi licencia para realmente estar abierto a que el poder del Espíritu Santo puede transformar mi vida, mi corazón. Mira, Hechos 1:8. Lo voy a leer aquí porque no sé si lo apunté más adelante, tenga que ver o no. Al fin yo hice la predicación, entonces bueno, pues es mi privilegio que tengo, ¿verdad? Dice: pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, y serán mis testigos en Jerusalén, en Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Ahora, yo te decía ahorita que se ha hablado que la vida espiritual o la vida en su experiencia para el creyente, en su experiencia con el Espíritu, es falsa y es mentira. Quiero ser bien directo hoy. Es más, yo te podría decir ahorita que hasta hay una persecución a esa experiencia pentecostal o a esa experiencia espiritual que muchos verdaderamente han vivido. Que has tenido experiencias donde dices tú: wow, pero es que eso solamente Dios lo puede haber hecho en tu propio corazón, en tu propia mente, en una experiencia así. En la persecución dice: no, es que eso es emocionalismo, es que eso es ser gente emocional. Oye, ¿y no somos personas emocionales? ¿No necesitan mujeres que sus esposos sean emocionales? Que les lleguen con un: te ves hermosa, al oído. Ay, tú te vas a sacudir. ¿Por qué? Ni modo que sea tan rígido. No, es que aquí no hay emociones. Y pobre mujer, necesita que tú seas algo emocional. Y sabes que cuando hablamos del Espíritu, ¿por qué de repente ponemos una frontera y decimos: no, es que esas son emociones, no, es que eso ya es de la carne, no, y ponemos nosotros ciertas restricciones que nosotros ponemos? Pero al ver entonces la palabra de Dios, es donde yo quiero que seamos confrontados en la realidad de lo que estamos hablando. Cuando nosotros vivimos así, nos podemos hacer muy reservados, muy desconfiados, rígidos en nuestra naturaleza. Ahora, cuando hablamos de nuestra naturaleza, estoy hablando de la naturaleza espiritual, que ya de por sí la palabra naturaleza espiritual es una palabra espiritual, de fe, diferente, distinta.
¿Por qué nuestra experiencia espiritual queremos hacerla de repente entendible, no tan agresiva, más humana? Es diferente. Tú tienes que entender que si tú ya estás caminando con Cristo y en el Espíritu, es diferente y va a ser agresiva a los que no entienden. Y tu oración y tu adoración y tu levantar tus manos, tu oración en el Espíritu, todo eso siempre va a ser agresivo a aquellos que en su propia mente están tratando de definir, de limitar o de delimitar cómo el Espíritu Santo o Dios se puede mover en medio de nosotros. Jesús le dijo a Nicodemo, es necesario, le dice, en verdad te digo que el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. El caso es que no podemos llegar a endurecernos tanto con lo que el Espíritu Santo quiere hacer en medio de nosotros, que el mismo Espíritu deje de tener impacto por la cerrazón de nuestro corazón. Porque, no, es que eso son emociones. No, es que eso es de la carne. No, es que eso no lo entiendo. Y como yo no lo entiendo, entonces está mal. No es así, amados. Dios, es más, la mayoría de las cosas, yo te diría, la mayoría de las cosas que Dios va a hacer, no las vas a entender. Hay que hacerlas por fe y después quizás las entiendas. Pero bueno, la blasfemia contra el Espíritu Santo, tanto que se ha hablado de esa frase, a veces pensamos que es decir cosas, blasfemar contra el mismo Espíritu, pero el fondo o lo primordial de lo que significa es la negación al poder de aquel que tiene la autoridad para convencer de pecado, de justicia, de juicio, pero también de revelación, también de conocimiento, también de otros aspectos que la vida necesita, del movimiento del Espíritu en medio de nosotros. A veces la blasfemia del Espíritu Santo es cerrarnos a su ministerio y a su poder a tal grado que podemos dejar de percibir cuando nos estamos moviendo en pecado. Y como estamos cerrados, ¿qué pasa? Entonces el Espíritu deja de tener el impacto de redarguir nuestra alma para que vayamos a Él en arrepentimiento. Pero no nada más eso, sino hay cosas que el Espíritu Santo va a hacer y quiere hacer en medio de nosotros, que Él va a dar testimonio diciendo, soy yo el que lo está haciendo. Ahora, ¿qué pasaría si nosotros insistimos con una vida así cerrada, acartonada, demasiado controlada por nuestra mente? Que yo no estoy diciendo que tengas el descontrol de tu mente, al contrario, estoy hablando todo lo contrario, perdonando ahí la redundancia. Pero ¿qué pasaría si nosotros nos cerramos de esa manera? Bueno, eso nos llevaría obviamente a un evangelio sin poder. Un evangelio sin poder. Ahora, cuando hablamos de esto, tenemos que tenerlo bien claro que el Nuevo Testamento, cuando viene desde Juan el Bautista hasta Cristo y en la vida de la iglesia, en el libro de los Hechos, esta palabra poder es sumamente importante para nosotros y en estos tiempos. Y Pablo escribe a la iglesia de Corinto en la primera carta y en la segunda, obviamente, porque es una iglesia que él plantó, pero al irse él a plantar otras iglesias y dejar pastores ahí, de repente ellos se hacen muy intelectuales, se dividen, hay situaciones ahí que los están limitando de vivir la plenitud del Espíritu como el Señor la ha mandado. Y entonces les escribe capítulo 2, y déjame leer ahí un poquito hasta el versículo 5. Dice: cuando fui a ustedes, hermanos, proclamándoles el testimonio de Dios, no fui con superioridad de palabra o de sabiduría. Porque hay quienes dicen que el apóstol Pablo era muy mal orador, pero ungido por Dios. Oraba por alguien y se sanaba. Estaba ahí y cosas sucedían, pero pues parece que la presencia exterior no era muy buena. Y entonces él viene y confronta y dice: pues porque nada me propuse saber entre ustedes excepto a Jesucristo y este crucificado. Estuve entre ustedes con debilidad y con temor y con mucho temblor, y mi mensaje y mi predicación no fueron con palabras persuasivas de sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. A ver, di conmigo: poder.
Y la última frase aquí es esencial, dice: para que la fe de ustedes no descanse en la sabiduría de hombres, sino en el, otra vez, poder de Dios. Porque, amados, si nuestra sabiduría, si nuestro caminar espiritual, que eso es parte de la sabiduría, si lo que nosotros somos va a residir en la elocuencia de los hombres, mira, no tengo ni tiempo para explicarte lo peligroso que es eso. Y hoy en día la iglesia, y me refiero a la iglesia de Cristo en general, está dividida en porciones de ciertos intelectuales y otros por acá y otros por allá, y cierto libro y cierta enseñanza. Y tengamos mucho cuidado. A final de cuentas, el Espíritu Santo nos está llamando a buscar a Cristo, nos está llamando a una mayor profundidad, pero también a estar atentos, despiertos a lo que Él quiere hablar hoy en día. Primera de Corintios, el versículo 14 del mismo capítulo donde estamos leyendo el capítulo, dice: pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad y no las puede entender, porque son cosas que se disciernen espiritualmente. ¿Desde cuándo estamos tratando de discernir las cosas del Espíritu solamente con la mente? Eso es un tema muy cansado. No lo vamos a poder hacer. Y mira, después de confrontar a la iglesia, pasa al capítulo 4, versículos 18 al 20. Termina esta primera sección de la carta diciendo: algunos de ustedes se han vuelto arrogantes. Hello, ¿hay algún arrogante aquí? No levante la mano. Algunos de ustedes se han vuelto arrogantes, o sea, pensaban que sabían más, pensaban mucho en su sabiduría, se recargaban mucho en su sabiduría, se recargaban mucho en su forma de pensar. Estaba la iglesia dividida en los que pensaban como Apolos, en los que pensaban como Pedro, en los que pensaban según ellos como Jesús o como Pablo. Pero Pablo les dice: a final de cuentas son niños espirituales, piensan como quiera. Bueno, aquí sigue diciendo: pero pronto iré a verlos, si el Señor quiere, y conoceré, no por las palabras de los arrogantes, sino por el poder que tienen. Y la última frase: porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Wow. Hay una experiencia poderosa a la que el Espíritu Santo nos quiere introducir, una experiencia de poder, donde a lo mejor nos hemos limitado, o a lo mejor hemos pensado muy intelectualmente de ciertos aspectos, pero hay cosas donde tenemos que retirar las manos y decir: Señor, tú hazlo, muévete en medio de nosotros, manifiesta tu poder. Amados, quiero llevarte a este último punto. Es tiempo del Espíritu Santo. Es tiempo del Espíritu Santo. Mira, muchos se quedan con lo que Jesús hizo, pero Jesús lo dijo: consumado es. Cuando Él dice consumado es porque se había consumado toda su obra para que tú y yo como iglesia pudiéramos vivir en otro nivel. No como vive toda la gente de esta sociedad, de Saltillo, de este mundo donde vivimos. No para que vivamos igual, o algunos hasta peor que muchos que están allá afuera, sino a otro nivel. Y eso solamente puede suceder, lograrse, alcanzarse en esta experiencia de poder. Es cuando el Espíritu Santo nos abraza, porque el propósito para el que vino Jesús fue para que podamos tener la presencia permanente del Espíritu Santo, del poder de Dios en nuestras vidas. Cuando Él dice consumado es que Él hizo todo lo necesario para que nosotros ya no caminemos solamente en el poder de nuestro intelecto, sino empecemos a caminar en el poder sobrenatural del Espíritu Santo en medio de nosotros, a tal grado que cuando tú vayas al súper y te encuentras a alguien y te diga: no, es que he estado muy mal de salud, ahí enfrente de todos impones tu mano, oras por ellos, y a tal grado de que las manifestaciones de poder, los milagros, las situaciones donde hay choques espirituales y Dios convence de pecado, de justicia, de juicio, donde vemos su poder en medio de nosotros, se hagan normales en medio de la iglesia. Jesús, antes de irse, dice muchas cosas, pero todas las que dice tienen que ver con esto. Por ejemplo, Mateo 28, la gran comisión dice: vayan pues, hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos. Y vaya que aquí no se refiere al bautismo en agua.
Y la oración de te bautizo en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que es muy importante hacer eso, y es parte de nuestros sacramentos o nuestras vivencias públicas. Aquí la palabra bautismo significa identificación. También significa alguien que es sumergido, empapado, completamente sumergido en esta verdad y esta realidad. Y dice: bautícenlos o sumérjanos en el nombre del Padre. Y cuando hemos hablado mucho del Padre, de la identidad que nos da, de que somos hijos, y hasta ahí como que decimos: sí, pues todo eso es importante y es bueno, y recalco, sí es muy bueno. Bautícenlos también en el nombre del Hijo, y hablamos de redención y la plenitud del Hijo y la autoridad del Hijo, y todo también es muy importante, pero al final dice: y del Espíritu Santo. Y te recuerdo algo: Dios es uno, pero Él manifiesta su poder a través como Padre, como Hijo, haciéndose hombre. Pero el Hijo ascendió y está a la diestra del Padre, y misteriosamente también está en medio de nosotros, en nuestro corazón. Pero entonces pone al Espíritu Santo al final, no porque sea menor importancia esa característica o esa visión de Dios, sino porque es lo último que en la palabra es revelado delante de nosotros. Pero cuando hablamos del Espíritu Santo, hablamos principalmente de dos características: ese poder sobrenatural que nos mueve para andar en Él, pero un poder que también impacta nuestro carácter, el fruto. Las dos cosas sumamente importantes en nuestra vida. Pero yo quiero decirte algo: sí hemos hecho un sobreénfasis solamente en el fruto, quizá por miedo a que el Espíritu Santo haga con nosotros como Él quiera. Pero no hay nada de lo que Él pueda hacer, aunque nos voltee de cabeza, que vaya a ser dañino para nosotros, sino al contrario, va a ser algo precioso para nosotros. O sea, en otras palabras, hemos hecho un sobreénfasis en el fruto del Espíritu, dejando de lado el poder del Espíritu. Pero aun si el amor no es empoderado por el Espíritu, es mera intención humana, como cualquier grupo altruista, como el Club de Leones, como las vecinas que levantan ahí para que los niños se la pasen bien ahí en la fiesta. Es lo mismo. Este pasaje donde Jesús, después de resucitado en Lucas 24, está con sus discípulos, les dice, versículo 45: esto es lo que yo les decía cuando todavía estaba con ustedes, que era necesario que se cumpliera todo lo que sobre mí está escrito. Avanzo. Entonces les abrió la mente para que comprendieran las escrituras, y les dijo: así está escrito, que el Cristo padecerá, resucitará entre los muertos al tercer día, lo cual ya había sucedido, y que en su nombre se predicaría el arrepentimiento para perdón de los pecados de todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Ustedes son testigos de estas cosas, le está diciendo allá a los apóstoles, a los discípulos. Por tanto, y ahora fíjate cómo les dice: yo enviaré sobre ustedes la promesa a mi Padre, pero ustedes permanezcan en la ciudad hasta que sean investidos con el poder de lo alto. Sabes que esta investidura que el Espíritu Santo trae sobre los creyentes es para dar una capacidad de testimonio que una persona no tiene capacidad de hacerla solamente en el poder de su percepción. Es algo mucho más grande que impacta el interior y el exterior. Y mira, yo he visto, a mí me ha tocado viajar mucho, y yo he visto a jóvenes. A veces pensamos: ¿y podrán los jóvenes ser sensibles a Dios? ¿Y podrán los jóvenes? Y yo sé que aquí los hay, aquí está sucediendo en medio de nosotros. Pero venimos regresando de España, a un lugar donde están apáticos, secos. Y a mí me ha tocado ver a jóvenes viniendo al altar, arrepintiéndose de sus pecados y clamando que el poder de Dios toque sus vidas. Porque yo quiero preguntarte algo: ¿a poco no te cansas de vivir atado a los mismos pecados, a las mismas cosas, a las mismas soluciones, con los mismos vicios, con las mismas cadenas que atan tu vida? ¿A poco no te cansas? Bueno, vamos a necesitar el poder del Espíritu. ¿Y cómo? Primero, para que nos guíe a arrepentimiento, para que nos lleve a Él en arrepentimiento. Pero segundo, a un clamor de decir: ven, ven, porque yo solo no puedo, te necesito. Y no solo para conquistar tus propias batallas,
sino para ser testimonio, como lo dice en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. Amén. Él quiere que tú ores por los enfermos y sean sanados. Él quiere que tú profetices. Y cuando hablo de profetizar, no me refiero a esos profetas independientes que andan dando ahí palabrillas a todo mundo y no se comprometen con nadie, ni con ninguna iglesia, ni se someten a Dios. Te estoy hablando de gente conectada, enraizada en la iglesia, que tienen pastores, que están bajo autoridad, y entonces la palabra profética que sale de sus corazones tiene peso, porque están dando ellos un fruto que otros pueden testificar. Pero sí, Dios quiere que profetices. Sí, Dios quiere que tú hables palabra de ciencia, palabra de sabiduría, y que tengas fe en medio de nosotros para hacer lo que este mundo no se atreve a hacer. Esta semana que andábamos caminando increíblemente en las calles de Estambul, con Pedro, con Ana, con sus hijos, con Dan, con Yuri, con sus hijas, y verles cómo han dicho ellos: aquí estamos para sembrar nuestras vidas, para que otros conozcan. Yo digo: wow, eso es fe. Y nosotros aquí quejándonos que si leche descremada, semidescremada, deslactosada, descomunizada, quién sabe qué. Amados, cuando el Espíritu Santo nos embiste con su poder, nos inviste con su poder, Él nos va a llevar a otros niveles. Mira, muchos han tomado este versículo para decir que el poder del Espíritu Santo, el poder de los dones, el poder de lo sobrenatural ya se extinguió. Pero no dice eso. Fíjate como 1 Corintios 13, y para ponerlo en contexto, otra vez, Pablo habla a una iglesia que según ellos, muy intelectuales, y se habían hecho arrogantes, la neta. Y les dice Pablo, y según ellos tenían muchos dones, ellos iban para el otro lado, según ellos tenían todos los ministerios, según ellos no les hacía falta nada. Pero entonces les dice, Corintios 13, capítulo 13, versículo 1, dice: y si yo hablara en lenguas humanas y angélicas, pero no tengo amor, he llegado a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviera el don de profecía y entendiera todos los misterios y todo conocimiento, y si tuviera toda la fe para trasladar las montañas, pero no tengo amor, nada soy. Y si diera todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregara mi cuerpo para ser quemado, pero no tengo amor, de nada me aprovecha. Ahora, hago un primer paréntesis aquí. Aquí no dice que busquemos solo el amor y no lo demás. Aquí esta palabra es un llamado a balancearnos, a vivir en el balance de buscar el poder de Dios, pero buscar dar fruto. Porque si alguien que anda, como yo te decía, como profeta o como lo que tú quieras, salmista, predicador, lo que tú quieras, sin la gracia del carácter de Cristo, no tiene impacto, porque se requiere esa otra parte. Y luego aquí es donde te digo, versículo 8, me brinco hasta el versículo 8. Este es el versículo que muchos han usado para decir que cesó la obra del Espíritu. A eso se le llama cesacionismo, pero no dice eso tampoco. Dice: el amor nunca deja de ser. Y es cierto, Dios es amor, Él nunca dejará de ser. Pero si hay dones de profecía, se acabarán, claro. Si hay lenguas, cesarán, claro. Si hay conocimiento, se acabará, claro. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Pero cuando venga lo perfecto, lo incompleto se acabará. ¿De qué habla aquí Pablo? Muchos han dicho: no, es que ya llegó la palabra, y la palabra de Dios es perfecta y convierte el alma. Sí, pero la palabra de Dios, aunque es perfecta, lo perfecto no ha llegado. Lo perfecto es cuando venga Jesús en su reino, cuando venga Él en su reino,
y arranque de nosotros la concupiscencia, glorifique nuestros cuerpos, entonces sí, ya no será necesario que profetice o que hable en el Espíritu, ya no será necesario que le dé una palabra de ciencia a alguien, ya no será necesario eso. ¿Por qué? Porque en la glorificación ahora sí, ni enseñanza será necesaria, porque comprenderemos la palabra a la profundidad. Sin los obstáculos del pecado en el ser humano comprenderemos a Dios, porque Él nos va a glorificar. Porque aquí dice, y esto hay que asentarlo, el amor nunca dejará de ser, pero si hay dones de profecía se acabarán, lenguas cesarán, si hay conocimiento se acabará. Porque si la palabra estuviera diciendo que se acabó todo eso con el Espíritu, entonces ya tampoco el conocimiento que se imparte a través de la enseñanza de la palabra será necesario. Pero ¿por qué seguimos predicando la palabra? Porque somos imperfectos y necesitamos la obra de su Espíritu para abordar todas las situaciones que este mundo nos presenta. Pero algún día Él vendrá y ya no será necesario que profeticemos. Ya no será necesario en medio de la batalla orar en el Espíritu. Ya no será necesario todo eso, porque entonces conoceremos como hemos sido conocidos. O sea, tendremos la visión de Dios. Juan el Bautista dijo, ahorita se me pasó a mencionar esto, ya se me vino el tiempo encima, ni modo, ¿verdad? Ya los de la tercera reunión, ¿para qué llegan tarde? Pero mira, Juan el Bautista dice, aquel que viene detrás de mí, hablando de Jesús, es más poderoso que yo, a quien no soy digno de quitar las sandalias. Mateo 3:11. Él los bautizará con Espíritu Santo y fuego. Él los bautizará con Espíritu Santo y fuego. Y mira, Juan desde ese entonces ya estaba hablando que Jesús vendría. ¿Para qué? Para restaurar la vida del Espíritu, la plenitud del Espíritu en nosotros. Cuando Jesús dice consumado es porque ya tenemos el acceso a que la restauración de la gloria de Dios que fue quitada sobre nosotros sea parte de nuestro caminar diario. Amados, tenemos un llamado. Tenemos un llamado, restaurar la vida del Espíritu en medio de nosotros y la plenitud del Espíritu en medio de nosotros. Ponte de pie, vamos a orar. Ya se nos vino el tiempo encima, sí, pero déjame orar. Vamos a tomar un momento aquí. Cierra tus ojos. Si gustas, levanta tus manos y dile: Espíritu, lléname de ti, bautízame, inúndame, empápame, lléname de ti, Espíritu Santo. Ahí donde estás, díselo. Cánsate de tus vicios, cánsate de tus hábitos sucios, cánsate de aquello que te detiene de adorarle con la libertad, de extender tus alas. Cánsate de eso y aborda el regalo, el don, la promesa de Dios para nosotros. Padre, gracias. Haznos libres para todo, Señor, para servirte, para adorarte, para fluir en tus dones. Haznos libres para seguirte, para dar. Haznos libres, Señor, para caminar contigo, para vivir contigo, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Espíritu, ven en tu iglesia. Iglesia, mira, se nos vino el tiempo encima. Tenemos otra reunión, pero yo voy a orar para que esta semana esa sea tu oración. Lléname, Espíritu Santo, lléname de ti. Poséeme, Espíritu Santo. Que no haya recámara, cuarto, habitación en mi mente y en mi corazón que no esté conquistada por el poder de su Espíritu, y que en fe me mueva para orar, para testificar, para hablar tus palabras en medio de nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Dale un aplauso a Jesús. Amén.
Y gracias por ver este video. No olvides suscribirte a este canal donde podrás encontrar todos los mensajes de Amistades al Clip. Y síguenos en nuestras redes sociales. Nos vemos pronto.